Así que aquí estamos con gozo y con toda la alegría del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos forja día tras día para, para traer palabra de luz a nuestras vidas. Amén. El título entonces de lo que vamos a compartir en esta noche se llama Cuando el conocimiento se convierte en letra muerta. Es todo un título bastante raro, no es común, pero ¿cómo así que el conocimiento se convierte en letra muerta? Eso es lo que vamos entonces a ver y vamos a aprender y cómo de lo muerto darle vida. Damos entonces inicio con el fundamento que está en el libro del apóstol Juan, Juan 3 del el 1 y el 2, versículo 1 y versículo 2. Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemos. Todos hemos escuchado a hablar de Nicodemos, ¿verdad? Dice que es un principal entre los judíos. No era como dice una amiguita mía, no era ningún. O sea, era un principal entre los judíos. Veamos entonces qué hizo Nicodemos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Mire esta connotación y esta identidad espiritual que le está dando uno de los principales, el principal, el que tenía el rango más alto en toda la jerarquía de su momento, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Si no está Dios con él. Aquí estamos viendo la fe de quién? De Nicodemos, que era un principal de la clase alta, estudiosa, de dirigentes de los judíos. Él tenía su fe. Vamos entonces a apoyar esta palabra con Hebreos 11:3. La palabra en Hebreos 11:3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué fue constituido el universo? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Diga, no es lo que yo veo, es lo que no veo. Otra vez, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, nosotros aquí con estos dos pilares, con estos dos fundamentos tan fuertes, nosotros podemos decir, eh, no tenemos fe, no tenemos problemas con fe, no necesitamos de la fe porque nosotros entendemos. Podríamos decir, podríamos pensarlo, podríamos expresar, sino que nosotros en la seguridad en la cual tenemos que pararnos no es en esta expresión, sino decir que nosotros entendemos porque tenemos fe. Las cosas celestiales, las cosas que están impregnadas del reino, solamente se entienden. ¿Por qué? Porque tenemos fe. ¿Fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por estas dos palabras, nosotros podemos entender que es bien importante obedecer la revelación. Usted ha tenido revelación, usted ha leído la palabra, usted ha entendido la palabra, por lo tanto, lo que la palabra le está diciendo y le está animando es que hay que obedecerla, pero además de obedecerla, hay que ponerla en práctica, diga práctica. Otra vez diga práctica, hay que ponerla en práctica. En el caso de un cristiano normal que obedece las revelaciones, obedece las indicaciones, obedece a, a las cosas del Espíritu Santo, aunque no la entienda, llega a ese punto de obedecer. De obedecer. Hoy en día es muy fácil leer la palabra, entender la palabra, mas no obedecer la palabra. Y ahí se cae bajo qué? Bajo los mantos del espíritu de la mentira. Entonces, ¿por qué? Porque en el entendimiento, diga, entendimiento, a menudo se desarrollan
El entendimiento, lo que nosotros vamos recibiendo, se desarrolla ¿dónde? En el entendimiento, pero no podemos quedarnos en el entendimiento, sino que tenemos que irnos es a la experiencia. Vamos a ver qué me va a aportar lo que yo acabo de aprender en la palabra, y esa palabra que ha sido desmenuzada en mi entendimiento, cómo voy yo a poner esta palabra en práctica. Entonces es muy bueno que nosotros entendamos eh, eh, dónde comienza el aprendizaje bíblico, ¿verdad? El aprendizaje bíblico se lleva a cabo primero donde, primero es en el espíritu, por cuanto nosotros somos seres espirituales que tenemos un alma y que estamos dentro de un cuerpo. Pero al obedecer, mira, amado, al obedecer al Espíritu de Dios, entonces, ¿qué acontece? ¿Qué pasa cuando nosotros obedecemos al Espíritu de Dios? Nosotros ah, nos comunicamos directamente a través de nuestro espíritu con quién, con nuestra mente, para que nosotros podamos entender lo que Dios nos ha mostrado de manera intelectual. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros acudimos a la palabra, cuando nosotros sacamos tiempo para leer y para recibir el pensamiento, el entrenamiento, la dirección, el enderezamiento de Dios, no siempre vamos a entender lo que leamos. No, no siempre va a acontecer esto, lo que estamos leyendo, ¿verdad? Dentro de la palabra de Dios. Es entonces necesario, es imprescindible, es, es de ahí aceptar. ¿Qué tenemos que aceptar? Tenemos que entender las cosas, pero sin que nuestro intelecto entre en satisfacciones. Eso es ego, eso es ego. Estamos acá, ¿verdad? Entonces, entendamos las cosas, las entendemos, pero desde el espíritu, pero nos queda prohibido, oígase bien, prohibido que nosotros satisfagamos nuestro intelecto. Una persona puede entender una revelación, pero hasta tanto no obedezca la revelación, llámese como se llame la revelación, en las diferentes áreas de nuestra vida, y no la ponga en práctica, entonces ¿cómo va a terminar esa revelación? Sería la pregunta. ¿Cómo va a terminar esa revelación? Esa revelación en pocos días se va a convertir en una palabra muerta. Entonces el Espíritu Santo dirá, bueno, pero yo te entregué una revelación, yo te deposité una revelación, yo te abrí los ojos espirituales para que entendiera lo que te estoy mostrando, lo que te estoy enseñando. Pero como no se pone en práctica en los pocos días, la palabra que se recibió se convierte en una palabra muerta. O sea, ¿qué quiere decir? Que se oyó la palabra, se puso de acuerdo con la palabra, ¿verdad? Usted escucha la palabra, usted escucha que me tengo que poner de acuerdo con la palabra, pero no ejecuta, no le da la viabilidad, no le da la operatividad a la palabra. Tenemos el caso de almas, ¿verdad? Que se corrigen por la palabra revelada, pero con el tiempo vuelven y caen en la misma actitud. Eso se llama pecado consentido. Entonces, se convierte en una palabra muerta cuando no se ejecuta, cuando no se experimenta, cuando no se vive lo que la revelación ha entregado. Ponemos a Dios como mentiroso y esa palabra queda muerta. Entonces es lo mismo que la persona que oye una palabra de sanidad. Ah, entonces, bueno, se le dice a la persona, tú eres sano en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mira que el Señor te sana por el poder de la llaga de Cristo. Tú eres sano. Entonces la persona la cree, se pone de acuerdo con la palabra, pero cuando hay una enfermedad de mayor grado, entonces ahí viene lo que podemos llamarle un patinar con la palabra en la mente.
entonces no pasa nada, no hace nada, porque se convirtió esas expresiones de que sí te vas a sanar, sí que tú eres sano, sí que por la llaga de Cristo tú eres sano, en un simple conocimiento muerto. Entonces es una palabra muerta, es una palabra que no va a tener vida. Por lo tanto, si no va a tener vida, no va a tener la operatividad suficiente, porque quien le da la operatividad es el común acuerdo de tu espíritu con el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces la revelación solamente nos va a llevar, es bueno esta parte que Dios nos dé toda la sabiduría, nos va a llevar hasta la mitad del camino, porque la revelación o la verdad llena de la luz de Cristo tiene un caminar, tiene un andar, tiene un trajinar, pero ella únicamente puede llevarnos a la mitad del camino. Entonces, ¿cómo hacemos para completar la otra mitad del camino y tener la victoria? ¿Verdad? Es necesario la obediencia. Es necesario de la obediencia y la ejecución, al obedecer la palabra, al obedecer esa luz que trae la palabra, al obedecer esa revelación, entonces se ejecuta a través de qué? De la experiencia. Por ejemplo, Dios le reveló que va a comprar una casa. Bien, ¿en qué barrio? ¿En qué sector? Yo voy, camino aquí, camino allá. Entonces voy experimentándome con la palabra. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Cristo tenía la revelación por el Espíritu Santo de Dios. Pero Cristo no se quedó ahí. El Señor Jesucristo le tocó, él tuvo, de verdad, que desarrollar la experiencia en su propia vida. Él tuvo que atreverse a demostrar cuál era el poder que él tenía. Para eso fue que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. No para decir que sí, que ya fue latigado y luego en la cruz y luego bajó. No, él vino a demostrar cuál era el poder que él tenía en la tierra y cómo era que se hacían las cosas para que la voluntad del cielo se cumpliera en la tierra. Diga, gloria a Dios, Cristo hizo bien su trabajo, Cristo hizo bien la tarea, y eso es lo que Él espera, que nosotros seamos fieles a la palabra. Nosotros no podemos caer en infidelidades. Hoy yo obedezco la palabra, pero mañana hay algo, ya sé bien quién es ese algo. Ese algo no son más que los dardos del enemigo, porque siempre para caer en desobediencia, óigase bien, se requiere de la intervención de un espíritu inmundo o de una entidad demoníaca. Entonces, el Señor Jesucristo empezó a demostrar su poder aquí en la tierra, como sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, ¿verdad? Que dándole vista a los ciegos, etcétera. Entonces, si nosotros, oigan bien, hermano, esto, si nosotros solamente nos quedamos en el nivel de oír, y a todos estamos diciendo amén, amén. Amén es así sea. Amén es que yo estoy de acuerdo con todo, pero ese amén me lleva a mí a ejecutar lo que he aprendido, lo que Dios me ha enseñado, lo que el Señor me ha mostrado. Entonces, ese amén es poderoso, pero solamente oímos y decimos amén. Eso en el reino no significa nada. Eso no estremece el corazón de Dios. Esto solamente es la mitad del camino. Entonces, sabemos y dijimos, bueno, que la persona que se queda en la mitad del camino, aquel cristiano que solamente recorre la mitad del camino en cualquiera de las áreas de su significativa vida, nunca llegan a nada. Nunca logran nada, oíganse bien, nunca ven nada, nunca
ven los logros, no pueden ver la gloria de Dios porque apenas han transitado la mitad del camino, no pusieron en operatividad lo que Dios les entregó, lo que en un día obedecieron, pero en el otro día o al otro mes desobedecieron, se volvieron entonces y se unieron en sí mismos con palabra muerta. ¿Eso qué significa? Muerte. Muerte espiritual y muerte mental, porque la desobediencia conduce a todo cristiano es a la muerte. Entonces, ¿por qué? Porque el enfoque no está claro. Pero si a mí la palabra que tiene esa luz resplandeciente me llena y yo obedezco, yo voy a lograr muchas cosas, incluso aún inesperadas. Entonces, cuando se sabe que es la revelación, cuando se sabe que hay un entendimiento que está allí puro para recibir la revelación, hay que ejecutarla, amado, hay que ponerla en práctica. Hoy estamos viviendo tiempos supremamente difíciles en donde la salvación se está perdiendo por muchísimas cosas. La pregunta sería, bueno, ¿y cómo está mi nivel de salvación? ¿En qué estoy yo salvo? Pero en qué área de mi vida yo tenía salvación y luego la perdí, en qué área de mi vida. Entonces, ¿será que si Cristo viene yo me voy a quedar o me voy a ir? Esas preguntas son del orden del día en todo este tiempo. No nos podemos llamar a engaños ni podemos automentirnos, porque los primeros fracasados vamos a ser nosotros mismos. Entonces, la palabra para el que solo la oye no tiene poder. Para el que solo la oye, es la palabra no reviste de poder. Pero la palabra tiene poder. ¿Por qué? Porque la palabra se convierte en esa persona o en esa alma en un oidor olvidadizo. Por lo tanto, no tiene poder. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que verdaderamente tienen el poder en la palabra? Son los que desafían la luz, son los que desafían la revelación, son los que desafían a tu palabra. Aquí dice, tu palabra me está diciendo esto, pero yo lo tengo que cumplir. Amén. Yo lo tengo que cumplir. O sea, hay un desafío conmigo mismo, hay un desafío con mi alma, hay un desafío con mi voluntad. Porque y es porque la misma palabra tiene un poder. Pero hoy en día hablo de hoy en día, porque es que muchos han caído en sus propias mentiras, en sus propios engaños, de que creían la palabra y la creyeron en un tiempo, pero pandemia los volvió nada. Entonces en pandemia, en salud, comieron que no comieron, se dedicaron a comer, se les subieron los triglicéridos, se les subieron todas las grasas habidas y por haber, ¿verdad? Los que abandonaron sus casas, los que abandonaron sus hogares y tenían hogares fuertes y tenían hogares sólidos. Estamos acá. Como también los malos administradores en las finanzas, los que engañan, los que mienten. Entonces, todos esos hacen parte de los oidores olvidadizos, por lo tanto, no tienen ningún poder, no tienen poder. Entonces, ¿qué Dios espera? Que se dé un paso de fe. Un paso de fe. El paso de fe tiene que ser desafiante. Te tienes que desafiar porque los tiempos ya se están acercando, los más fuertes se están acercando. Y en el caso del Señor Jesucristo, fíjense que Él mismo se desafió y Él mismo dijo, yo iré, envíame a mí, yo lo voy a hacer. Yo voy por la salvación de mis hijos, de los hijos de Dios. Yo voy otra vez, yo regreso, porque Cristo se manifestaba desde el Antiguo Testamento, pero no como el gran Salvador. En el Testamento Él se mostraba en unos niveles, pero Dios sabía que Él era el único que podía venir. Él se desafió. ¿Se desafía usted? No importa que no lo sepa, no importa que no lo entienda, que no entienda de muchas cosas, pero siempre tiene que haber una disposición en el corazón y el Señor lo respalda. ¿Sabe? El Señor lo respalda en las áreas, en las diferentes áreas. ¿En qué áreas
y cabe hacernos esta pregunta: ¿estoy fallándole yo al Señor? ¿En qué áreas he puesto a Dios como mentiroso? En qué áreas tengo yo a Dios en juego? ¿En qué áreas de mi vida? Porque Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Entonces, pero cuando uno actúa de la manera correcta, Dios siempre los respalda, Dios siempre los apoya, Dios siempre cuida, Dios siempre protege. Entonces, estas almas que creen que entran en ese nivel de fe desafiante se vuelven almas demostrativas del poder de Dios. No es cuánta patada voladora doy, no es cuántos gritos, no es cuánto, no. Es cuánta intensidad tengo yo en mi espíritu para demostrar el poder de Dios. Entonces, nos tenemos que volver ejecutores del poder de la palabra, del poder de Dios. Sí tenemos que volvernos. Eso es lo que Dios está pidiendo, y es de manera urgente y de manera necesaria. Miren, hay almas que no les importa. No les importa estar mintiéndole a Dios, mintiéndole a los pastores. Hay almas que no les importa. Pero Dios está allí. No importa cuántas veces se repita, pero Dios está allí. Dios quiere atraerlos, porque la salvación es el regalo más grande y Él pagó un precio demasiado alto por ella. Amén. Entonces, está el caso, por ejemplo, de las palabras de la sanidad divina, de las que decía ahora. Pero hay personas, ¿sabía usted que hay personas que, que discuten y morirían discutiendo de que la sanidad está vigente, que la sanidad está viva hoy en día? Hay almas que morirían discutiendo con el uno y con el otro de que la profecía está vigente, que la profecía está de moda, ¿verdad? Y hay quienes, por ejemplo, dirían que la liberación demoníaca está vigente hoy en día, que la restitución de Dios está vigente. Él es el experto. O sea, hay quienes, miren ustedes, pero ¿sabes qué? Pero ellos no ven ninguna manifestación ni de sanidad, ni de milagro, ni de profecía. No ven ninguna manifestación de liberación ni de restitución. ¿Por qué? Porque solamente se contentaron, ¿sabes con qué? Con declarar. No es que yo declaro, yo declaro esta palabra, pero porque la oyeron, pero la palabra no la tienen enraizada en su espíritu. Y entonces empiezan a añadirle más declaraciones. Es que yo declaro, pero si no se vive la palabra no puede ejecutar absolutamente nada. Entonces, no se atreven a ni se sienten a tomar decisiones desafiantes. ¿Por qué? Por el conocimiento. Solamente se quedan en el conocimiento, y cuando se quedan en el conocimiento es palabra muerta. El primer fundamento es el conocimiento. Para nosotros conocer del sol, para nosotros saber del sol, para aprender sobre el sol, tenemos que tener un conocimiento, ¿verdad? Pero no podemos quedarnos en el conocimiento, sino cómo entrenarnos y cómo adentrarnos, cómo caminar ese otro camino, la mitad de ese otro camino para ejecutar la palabra de Dios. Cuando por ejemplo, en el caso de un enfermo, que una persona que está en crisis, y entonces necesita esa persona una palabra, necesita ser restituida, o un enfermo que necesita ser liberado, o alguien que requiere una palabra profética, una palabra de bendición, una palabra que refuerce su vida. Entonces ellos no van a ver la manifestación. ¿Por qué no la van a ver? Porque se contenta solamente con ser oidores olvidadizos. Y hoy en día, con tanta distracción que tiene el mundo, esto es de nunca acabar.
de las iglesias. Yo decía el otro día, el diablo ya ni está sacando, sino que los mismos cristianos se están saliendo solitos para el mundo. Se van, se van solitos porque en el mundo hay muchos deleites. Entonces, hay lugares en los cuales nunca sucede nada. Hay casas donde nunca sucede nada, donde no hay una autoridad espiritual. Hay, hay lugares donde no acontece nada de nada, no hay cambios de ninguna naturaleza, donde no hay milagros, donde no hay respuesta, donde no hay soluciones, pero sí hay respuesta para muchas vanidades. ¿Me hago entender? Entonces, hay sanidades que están en el orden del día, pero no quiere esa alma, en este caso, no quiere tener cambio, no quiere profundizar en los cambios, no se quiere ver en el espejo de la palabra, por lo tanto, nada cambia y es el mismo comportamiento y es la misma actitud y es el mismo ciclo de su vida. La pregunta sería, bueno, pero ¿por qué? Porque son almas que se convirtieron en personas que entienden, ¿verdad? Los principios, pero a través de una fe racional. Entonces, mire, usted escucha, es que yo tengo mis principios, es que yo voy por mis principios, es que yo defiendo mis principios, pero ¿cuáles principios? Son sus propios principios. Su fe racional es muy diferente a los principios de la palabra, es muy diferente a los principios que la palabra establece, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son dos cosas completamente opuestas y son dos cosas completamente diferentes. Los principios de la palabra están bajo la sustancia de la verdad, pero los principios de una fe racional es bajo una realidad. Entonces, ¿qué es lo que tienen? ¿Dónde tienen la fe? ¿Dónde está la fe? La fe la tienen es en la mente, pero esta fe en la mente no ejercita ningún poder. No tiene poder ni siquiera para reprender una mosca. De parte de Dios no lo pueden hacer. El hecho de que esté en la mente, concentrada esa fe en la mente, no genera poder, no genera ningún poder de Dios. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Con esas almas. Esas almas se conforman diciendo, sí, así es la voluntad de Dios, estas personas serán sanas. Logos, puro logos. Si es la voluntad de Dios, estas personas serán libres. Si es la voluntad de Dios, estas personas serán restauradas. Puro conocimiento, palabra muerta. Porque esto va en contra del poder de la voluntad que Dios tiene. La voluntad de Dios es que haya sanidades, es que haya restauración, es que haya vindicación. Esa es la voluntad de Dios. Pero para lograr esa voluntad hay que pagar un precio. Señor, ¿será que tú te agradas de la forma como yo estoy actuando con mi vida, en mi vida? Señor, ¿será que tú estás de acuerdo? ¿Será que tu voluntad está en esto que yo voy a hacer y de la forma como yo lo voy a hacer? ¿Será, Señor? Esas cosas sí tenemos que estarla preguntándole. Entonces, el solo conocimiento no es fe. Inclusive, hay una palabra que dice que a la fe hay que añadirle conocimiento porque el conocimiento es fundamental. Entonces, la fe que Dios está pidiendo en todo este tiempo es una fe de desafíos. ¿Sabes? Hoy en día hay más desafíos para las personas, para las vidas que están trabajando, que para las que están dentro del Evangelio y dicen que son cristianos. O sea, hay más desafío para las cosas que tienen que ver con el mundo. El trabajo no es malo, el trabajo es una gran bendición. No es como lo que dice la canción, que el trabajo lo hizo Dios como castigo. No. Una gran mentira del diablo. El trabajo es una bendición. Pero, óigase bien, el desafío se está
condicionando, se está conduciendo más hacia las cosas del mundo y no hacia los asuntos del reino. Por lo tanto, Dios nos está llamando a que tengamos mucho cuidado, porque la fe que nos desafía no es la fe de este mundo, ¿verdad? La fe es sobrenatural. Tu fe y mi fe, ¿de dónde vienen? Tu fe y mi fe vienen del Dios Altísimo. Entonces tenemos que entrenar nuestra fe a través de desafíos y con la palabra. Siempre la fe tiene que ir con la recubierta de la palabra. Y tienes que soltar la palabra. Amén. La fe es entonces la que nos catapulta a todos a nuevos niveles de desafío, a nuevos niveles de operatividad. Es la fe. Si yo me estoy moviendo bajo la voluntad perfecta de Dios, entonces Dios me respalda. Dios me da todo su respaldo, porque me estoy moviendo en una fe que es la fe que une el mundo natural con el mundo sobrenatural. Pero si yo solamente me voy por encantamiento, si solamente me voy por decisiones ilusorias, entonces ahí hay un gran peligro, a un gran peligro se puede ir a la pendiente. Entonces, la fe que Dios está buscando en nosotros es la fe que une el cielo con la tierra, es la fe de Dios. Amén. Es la fe de Dios. Esa es la fe que nos permite entonces orar con mayor fuerza, es la que nos permite leer la palabra con mayor fuerza, es la que nos dice, yo no puedo ser lo mismo, yo no puedo ser igual, no voy a permitir que nadie interfiera en mi fe, no voy a permitir que mis emociones tomen el dominio y tomen el control, yo no le voy a permitir a mis sentidos o a mis sentimientos que me dominen mi fe sobrenatural. Estamos acá, ¿verdad? Entonces, esa fe desafiante que es de Cristo, que es de la voluntad del Padre, es la que nos permite a nosotros de declarar, es la que nos permite hacer bien la tarea. Por ejemplo, si somos servidores, nos permite hacer bien el servicio de Dios sin mezcla, sin mancha, sin temor. Si no, yo estoy enfocado. Lo que a mí no me contiene, lo que a mí no me edifica, yo lo echo a un lado. Entonces, Dios me entrega la revelación, yo camino por la revelación y le aseguro, que los cielos abiertos siempre estarán sobre su vida. Entonces, esa fe también nos permite probar a Dios. Que Dios no puede. Sí. En el libro de Malaquías, Dios lo dice muy claramente, ¿verdad? Probadme si no os abriré las ventanas de los cielos. Está hablando Dios allí como Jehová de los ejércitos. Pero traigo esta palabra de Malaquías, tiene que ver absolutamente con finanzas, que le han lanzado tanta maldición a esta palabra, y esta palabra es una ruta de poder y es una ruta gloriosa en el nombre de Cristo Jesús. Entonces Dios nos permite lograr hacer tantas cosas. La renovación de la mente es espectacular. La mente entra en otras dimensiones, el alma se vuelve multidimensional porque nos movemos por aquí, nos movemos por allá, siempre bajo la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿por qué? Porque la fe es la que desata el poder de Dios. No es otra cosa, no es la fe intelectual, no es la fe mental, no es la fe emocional, no, es la fe que el Espíritu Santo ha depositado en nuestro espíritu. Por eso es que muchos son ahora mismo autoengañados, se autoengañan y están de acuerdo con el autoengaño, y cada día esto va a crecer. Por eso es mejor andar solo que mal acompañado. Y hay un autoengaño, hay un contentamiento con el autoengaño. ¿Sabes por qué? Porque es que prefieren buscar conocimiento, pero no tienen fe. No tienen fe, y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible
agradar a Dios. Entonces, no podemos nosotros contentarnos con un mero conocimiento. No es que vamos a dejarle esto al tiempo, vamos a dejarle esto al espacio, esto es alguna fuerza o alguna energía. Entonces confunden una cosa con la otra y ahí entra vea, el enemigo y golpea fuerte, que para poder levantarse cuesta mucha oración y cuesta mucho derramamiento de lágrima y cuesta mucha activación de la sangre del Cordero. La fe es la que nos catapulta a esferas del Espíritu. Nosotros entonces pasamos del nivel en que estamos o de una esfera natural a una esfera celestial. Es la fe, es una llave supremamente poderosa. Es la fe que nos adentra al reino de Dios. Solamente es la fe. La fe nos catapulta a otra atmósfera, a ampliar la visión y cómo a través de una visión clara de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios se ejecuta la misión. Amén, amén. Estamos acá, ¿verdad? Entonces, estas atmósferas celestiales son sobrenaturales. La fe nos hace crecer, nos hace creer, nos da la seguridad de que nosotros somos embajadores, oígame, de embajadores del reino, que somos embajadores de Dios. Esto es poderoso, diga gloria a Dios, que nosotros moramos como yo les digo, somos de esta tierra, estamos en esta tierra, mas no somos de esta tierra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una morada en las esferas celestiales. Amén, amén. Por eso nosotros tenemos que rechazar con toda la vehemencia las palabras muertas. Nosotros no podemos darnos el lujo en este tiempo de una verdad que ya yo la tenía con fuerza en mi corazón, pero entonces después de pandemia o llegó pandemia y con todas las que se van a venir, entonces yo más la echo a un lado y como quedo, entonces palabra muerta. Estamos, ¿verdad? Entonces, desde estas esferas celestiales, nosotros, óigase bien, amado, nosotros tenemos son visiones sobrenaturales. Por ejemplo, visiones de rompimiento, visiones para ejecutar. O sea, nadie puede detenernos. Si nosotros estamos catapultados por esa fe radical de la cual hemos predicado muchísimo. Usted tiene que mirarse qué tal está el grado de su fe. Si usted tiene una fe radical, pero es que llega un momento, sí, llega un momento en que se debilitó, pum, se para en el nombre de Cristo Jesús y comienza a declarar la palabra. Y la palabra le cobra la vida, pero sin la palabra, todo lo que hacía antes y dejó de hacer entra en caminos de muerte. Entonces la visión sobrenatural a que nos lleva a mirar las cosas de la manera como Dios las ve, y nosotros cada día vamos a ser desafiados, amado. Óigase bien, cada día vamos a ser desafiados. No podemos tirar una palabra si nosotros no tenemos el poder, si nosotros no tenemos la autoridad, si no tenemos la legalidad, si no hemos sido fieles con la palabra. No podemos hacer eso, porque esa es palabra muerta, ¿verdad? Entonces no se puede desarrollar. Nosotros, por el contrario, tenemos que desarrollar y tenemos que activar ya la fe que tenemos. Dios nos lleva a otro nivel. Pero bueno, ¿y cómo es que eso de que Dios nos va a llevar a otro nivel de fe? A través de una prueba. La fe va a ser probada. De una o de otra manera va a ser probada. ¿Quieres ir a otro nivel? Tienes que estar atento. Porque Dios viene a probar a su iglesia. Si usted, por ejemplo, ve o sabe acerca de una persona que está enferma, la pregunta sería, bueno, entonces, ¿qué te dice la fe? ¿Qué te está diciendo la fe sobre una persona que está enferma? Entonces, la fe dice que la oración del santo, ¿verdad? Y la oración de fe sanará al enfermo
Esto es un desafío. Entonces, si usted llega a orar o a interceder o a enviar la palabra, pero con ese poder y con esa autoridad, creyendo que lo que está viendo no es, sino que usted le está hablando a lo que no ve para que se vea. Entonces la palabra también nos dice a nosotros, impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Aquí un doble desafío. ¿Cuál es ese doble desafío? El uno es la oración con poder. Cuando hay una situación en una casa, hay casas de cristianos donde pululan y se mueven los espíritus inmundos. Y los cristianos no hacen nada. Se tienen que levantar, denle el buen consejo. Si usted tiene la autoridad, denle un buen consejo. O vaya, trabaje, opere, suelte una oración fuerte. Y dice, y la otra, ¿sabes cuál es la otra? La otra es la imposición de las manos. Entonces aquí hay una doble ejecución. Una doble ejecución de parte del cielo. Ahora, si a usted lo llaman a orar por un enfermo, usted tiene que tener la seguridad. Pero si usted piensa que en su casa está endemoniado, no vaya. Si en su casa hay demonio, no vaya, no lo haga. Mejor llame a otra persona, acuda a otro hermano. Pero no lo haga porque los miedos, las inseguridades, los temores y los terrores, eso es lo que usted va a llevar. Entonces la imposición de manos es una gran bendición cuando sale fuego por las manos y el enfermo sí entonces sana, porque ese es el resultado de acuerdo a lo que está diciendo la palabra. Entonces nosotros tenemos que esperar cuando hay que esperar cuando tengamos fe. No, la fe tiene que ser activa, la fe tiene que ser ahora, la fe tiene que ser dinámica. Yo no, como por ejemplo, la pregunta que yo hacía ahorita, ¿cómo nosotros nos estamos moviendo con ese gran regalo de la salvación? ¿Será que yo estoy robándole tiempo a Dios? ¿Será que yo le estoy robando tiempo de oración, tiempo de la lectura de la palabra? ¿Será que yo le estoy robando tiempo a Dios en el amor hacia los de mi casa, hacia los de mi familia? ¿Será que yo le estoy robando el dinero a Dios? ¿Será que yo le estoy robando ese tiempo precioso? O sea, ¿cuántos robos? Entonces ahí está en peligro la salvación, se lo tengo que decir, porque la salvación es el regalo más bello que no tiene comparación alguna, ¿verdad? Y el precio es precio de sangre. Entonces, toda aquella alma que es muy intelectual no tiene fe. ¿Por qué? Porque el intelecto mata la fe. Entonces, nosotros no podemos orar con indecisiones, no, tenemos que orar con vehemencia, con fuerza. Pero hay almas que van a decir, no podemos orar porque todos ellos no se van a sanar, no podemos orar porque es que no sabemos si es la voluntad de Dios que ellos sean sanos, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, personas que dicen, ustedes no vayan a imponer mano. Cierto que en esto hay un paréntesis, que hay que tener una directriz del Espíritu Santo de Dios. No vayan a imponerle las manos con fe porque después pueden caer en peligros. Y es verdad, o sea, es verdad por las transferencias, porque se dan las transferencias y ustedes saben que eso es muy cierto. O se pueden meter en problemas, pero cuando tú vas con autoridad, cuando tú vas con poder, tú ejecutas la oración y la imposición de mano, y los espíritus inmundos se tienen que ir en el nombre de Jesús, porque tienes una legalidad. Eso te la da que la sangre del cordero, te la da la santidad y la pureza del corazón. Entonces, nosotros tenemos siempre que estar muy apercibidos que lo que explicamos, que lo que entendemos, ¿verdad? O lo que experimentamos es porque nosotros lo creemos a través de la fe. Óigase bien,
que todo lo que hagamos sea a través de la fe. Ok, se presentó este bloqueo, se presentó este impedimento. Que el diablo me está mintiendo. Que no, 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 porque hay que prestarle el alma al diablo. Porque hay que prestarle el corazón al enemigo. No, no. Él es el padre, dice la palabra, de toda mentira. Entonces nosotros tenemos que operar en esa fe, para no declarar muerte con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que decimos, y estemos atentos porque hay una insensibilidad al Espíritu Santo de Dios. Ahora, todo aquel que no se atreve a poner en práctica su fe, la palabra, ¿cómo se vuelve insípida? La palabra no tiene sabor, la palabra no tiene olor, la palabra no presenta esos destellos de la gloria de Dios. Entonces la palabra se vuelve una letra muerta. Óigase bien, se vuelve una letra muerta. Los animo, les insto, ¿verdad? Solamente el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Tenemos que mirar qué pecado hay en mi vida, en donde está encima de ese pecado hay un manto de mentira. O sea, ¿cuál es ese pecado? ¿Qué es lo que ha llevado a que yo esté razonando tanto con mayor entendimiento? No, no, no. No, nosotros tenemos que voltearle la página a nuestras vidas y irnos a los pies de Cristo y decirle: Cristo, aquí yo estoy, me humillo delante de ti. Yo me humillo, me presento delante de ti y sé tú el conductor de mi vida, porque yo no quiero que lo que yo hable, lo que yo declare por la palabra se vuelva palabra muerta, sino que yo lo que quiero ver es la manifestación del poder de tu gloria por la sangre del Cordero. Amén, amén, amén. Dele like, ¿verdad? Y envíe esta palabra a personas que yo estoy segura que va a bendecir su vida. Muchas cosas están aconteciendo y los diré, tenemos que estar muy apercibidos, tenemos que estar avisados por la palabra y entendidos en los tiempos, ¿verdad? Más que cristianos, más que evangélicos, seamos, además de cristianos, además de evangélicos, además de hijos de Dios, además de siervos, además de discípulos, seamos entendidos, no nos dejemos engañar en ninguna de las áreas de nuestras vidas. Así que, amados hermanos, les bendigo grandemente. Los cubro con el poder de la sangre, dándole la gloria a Dios. Padre, gracias por la palabra de esta noche, la cual la cubro, Señor, declarando, Dios, lo que dice tu palabra revelada, que ni el pájaro ni la serpiente, Señor, se la van a comer, sino que todas son selladas en nuestros corazones con la sangre poderosa del Cordero. Y nosotros creemos, Señor, que nuestro entendimiento se vuelve un entendimiento divino, y que ese entendimiento divino nos lleva a movernos a esferas celestiales y a esferas sobrenaturales. Ese entendimiento divino nos lleva a amar y a obedecer más a Jesucristo, al Espíritu Santo, y a estar dentro del corazón del Padre de las luces. Diga amén. Así que les bendigo en gran manera. Dios les guarde. El poder de la gloria se ha manifestado todo el resto del fin de semana. No podemos quedarnos en lo que ya tenemos, en lo que vamos a quitar ropa vieja, las vestiduras espirituales viejas que no sirvan. Hay que quemarlas con el fuego del Espíritu Santo, a vestirnos con ropa de santidad. Nos vemos el domingo, el sábado, los chicos muy hermosos. Dios está haciendo Dios cosas hermosas, y el día sábado vamos entonces a consagrar nuestro mes de septiembre, dándole la gloria a Dios por lo que recibimos en todo el mes de agosto, dándole la gloria a Dios porque
en la obediencia va a ser mayor en el mes de septiembre y el Espíritu de Jehová nos toca porque nosotros nos entregamos divinamente a Él. Entonces el ayuno, prestos para el ayuno, a levantarse con fuerza, a levantarse con gozo, a levantarse con amor, a ser entendidos en la palabra, entendidos en la predicación de la palabra y la gloria postrera sea mayor que la primera. Recuerden, si hay pruebas, cómo pasó la prueba, cómo estoy ante la prueba, cuál es mi fe, pero tiene que ser una fe que desafíe a través de la obediencia y a través de lo que Cristo espera de mí cada día más. Así que les bendigo, tengan una hermosa noche, unos hermosos descansos, que Dios les conceda los deseos de su voluntad de acuerdo a la voluntad del Padre, y que el Señor supla cada una de sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, creyendo de que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará, sino que en delicado pacto Él nos hace descansar. Así que, amados, una vez más, dele like a esta transmisión, envíela, multiplíquela, que sé que va a ser de bendición para muchas personas. Les bendigo y muy buenas noches. Y shalom, shalom, sea la paz gloriosa sobre ustedes y en la que sobrepasa todo entendimiento. Amén, amén y amén, 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 amén. Bye, bye.